Dios me le bendiga, mis hermanos. Buenos días. Es un placer para mí estar una vez más reunidos en este lugar para hablar de las cosas del Señor. Yo les voy a pedir que de inmediato busquen en su Biblia el libro de Efesios. Efesios capítulo 4. Y continuamos en la serie de predicación que tenemos de manera expositiva sobre las bendiciones de su gracia. Y ya hemos visto pues los primeros 3 capítulos de este hermoso libro, donde nos habló de la doctrina fundamental que usted y yo debemos tener. Pero ahora en el capítulo 4 al 6 vamos a ver la práctica de esa doctrina. ¿Qué debemos practicar? ¿Cómo debemos vivir nuestra vida? ¿Cómo debemos andar? Y ya hemos hablado con respecto a esto en el capítulo 4 comenzando, hemos hablado de algunos aspectos. Pero en este capítulo 4 vamos a tomar exclusivamente los versículos del 12 al 16. Pero por motivos de coherencia vamos a leer todo el pasaje, es decir, desde el capítulo 4, versículo 1 hasta el 16. ¿Ok? Pero nos vamos a enfocar simplemente en el versículo del 12 al 16. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios 4, del 1 al 16. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llevarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios, te doy gracias, Padre bueno, por tu palabra, Señor. Ruego, Señor, que ella pueda ser explicada y aplicada a nuestro corazón de la manera que tú, Señor, así lo has determinado, Dios. Ayúdanos a crecer en tu verdad y en tu amor. Ayúdanos a ver tu palabra, Señor, como nuestro todo. Y al hacerlo, Señor, ayúdanos a practicarla también. Por eso te ruego, Señor, que te quedes con nosotros, Dios, enseñándonos en esta mañana lo que tu palabra así nos quiere enseñar. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos, Señor. Amén y amén. Bien, mis hermanos, si nosotros contemplamos el cuerpo humano está diseñado para que se ayude mutuamente. El cuerpo humano está diseñado por muchos órganos y cada órgano tiene una función específica, pero cada uno de ellos trabaja en el bien común del cuerpo. Es decir, Dios diseñó al cuerpo para que crezca en conjunto y que cada uno de los miembros de ese cuerpo puedan ayudarse hasta alcanzar la madurez. Pablo nos está enseñando en este pasaje que así como crece un cuerpo humano, así debe crecer el cuerpo de Cristo, que es la iglesia.
La iglesia como un órgano vivo, como el cuerpo de Cristo, debe crecer como un conjunto y no como un miembro independiente, como aislado de los demás. Si nosotros somos una iglesia, representamos al cuerpo y es imposible que nosotros podamos crecer si realmente no estamos injertados en ese cuerpo, donde todos los demás me ayudan, ¿ok? Donde la cabeza es Cristo. Bueno, el título de la predicación de esta mañana es El crecimiento de la iglesia. El crecimiento de la iglesia. Ya hemos visto en el título la unidad de la iglesia, ¿verdad? Hemos hablado de este tema, de la unidad de la iglesia, y cuando comencé el capítulo yo dije que en este capítulo íbamos a ver la unidad y el crecimiento. Y hemos visto la unidad, una unidad que fue ganada y comprada por Cristo en la cruz del Calvario. Y que nosotros no solamente lo que debemos hacer es mantener esa unidad. ¿Cómo la debemos mantener? Teniendo la actitud correcta, teniendo humildad, siendo compasivo con mi hermano, siendo manso. Debo también tener paciencia con mi hermano, debo soportar a mi hermano en amor. Esas son actitudes que yo debo procurar, solícito, para guardar la unidad de la fe. Pero también vimos que Dios, en aras de esa unidad y crecimiento, dio dones a los hombres. Y no solamente a cada uno en particular en la iglesia, pero que también dio dones hombres. Y estos fueron los apóstoles, profetas, y en este tiempo, para nuestra era, evangelistas, pastores y maestros, disculpen. Entonces, en este momento nosotros estamos en una era donde los evangelistas, pastores y maestros deben cumplir la función que Dios le ha dado, pero también la iglesia, porque Él nos dio dones a cada uno en específico, particularmente un don que es que no tiene otro igual, que es único. Así que, hermano querido que me escucha, usted, si es miembro de la iglesia de Cristo, si usted es parte del cuerpo de Cristo, usted tiene dones que Dios ha dado, y lo ha dado de manera individual para que contribuya a la edificación del cuerpo de Cristo. Cada miembro debe buscar crecer en lo individual, teniendo en mente que cuando yo crezco en lo individual, la iglesia también crece. Eso debemos tener en mente. La salvación que Cristo nos regaló es personal e individual, pero no para que yo fuese un órgano aislado del cuerpo, sino que también, aparte de la salvación, Él me puso en una iglesia para yo crecer, ¿ok? Personalmente, pero también ayudar a mi hermano a crecer. Cada hijo de Dios tiene dones que Dios ha dado, no para sí mismo, sino para servir para otro. Fíjense en Efesios capítulo 4, versículo 11, nos dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los pastores y maestros están llamados a equipar a la iglesia, a darle el conocimiento que la Biblia ya expresa. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. Los pastores y maestros y evangelistas están llamados a capacitar a los miembros para que ellos puedan ¿hacer qué? Para que hagan la obra del ministerio, según lo que dice el capítulo 12. ¿Para qué ser perfeccionados los santos? Para la obra del ministerio. Y esto traerá como beneficio, entonces, que ese edificio que Cristo está construyendo como su cuerpo sea y vaya creciendo, ¿ok? Ahora, la pregunta es, ¿hasta cuándo nosotros debemos hacer este trabajo? Este proceso, ¿hasta cuándo debe durar? En otras palabras, ¿cuál es la meta que toda iglesia tiene? En específico, ¿cuál es la meta que la iglesia Vida Nueva tiene? ¿Cuál es la meta que usted como iglesia tiene? Realmente, nosotros leemos el versículo 13 y nos va a dar en una sola palabra lo que debemos hacer. Acompáñenme en el versículo 13 y dice de la siguiente manera: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En una sola palabra, nuestra meta es madurez. Si nosotros tenemos en cuenta que el trabajo que yo debo hacer, primero como pastor, es equipar, y la obra del ministerio es llevada a cabo por personas equipadas, en este caso serían los miembros de la iglesia, y usted dirá, bueno, ¿cuánto el pastor va a estar equipando a la iglesia? Siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguen a la medida y de la estatura de la plenitud de Cristo. Y usted dirá, ¿y hasta cuándo yo debo poner en funcionamiento mi don? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe, hasta que lleguemos a esa madurez, a la plenitud de la estatura de Cristo, como el cuerpo humano, o como el ser humano, mejor dicho. Es un bebé, luego va creciendo, es un niño, luego un adolescente, después un joven adulto, anciano, llegó a su madurez. Bueno, de la misma manera nosotros debemos actuar en las cosas del Señor. Nuestra meta no es llenar el templo. Eso no es nuestra meta. Nuestra meta no es tener un poder económico tal que nosotros seamos envidiados porque tenemos mucha riqueza. Nuestra meta no es tener muchos ministerios. Nuestra meta no es alcanzar al mundo. No. Nuestra meta es ser maduros, alcanzar madurez. Que todas las demás cosas, si Dios así lo permite, es bien. Es decir, si usted puede tener recursos, dinero, de acuerdo a la voluntad de Dios, eso está bien, pero esa no es su meta. Usted no debe perseguir esto. Usted no debe perseguir el hecho de que, no, yo quiero tener más ministerios. No, usted debe perseguir solo una meta. Y este es nuestro primer punto. Madurez espiritual, nuestra madurez espiritual. Como iglesia, nosotros debemos alcanzar esta madurez. Ahora, para alcanzar esta madurez, en primer lugar, nos dice la palabra, que yo debo tener una unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Veamos primero esa primera parte, la unidad de la fe. ¿Qué significa la unidad de la fe? Bueno, en lo que creemos como iglesia. ¿Qué creemos como iglesia? Pero aparte de lo que creemos, la confianza que tenemos en Cristo. La unidad de la fe habla de ese cuerpo de doctrina que nosotros necesitamos tener para diferenciarnos de cualquier otro que no crea en Cristo. Nuestra confianza en Cristo, en otras palabras, será mayor o menor de acuerdo a lo que nosotros creamos de Él. Mientras más yo confío, mientras más yo creo en Cristo, mientras más yo tengo conocimiento de Él, mi madurez será mayor y traerá como resultado pues el crecimiento de la iglesia. En la medida que nosotros conozcamos más al Señor, nuestra confianza en Él va a crecer, porque la meta que tiene el cuerpo de Cristo es madurez. Ahora, ¿cuántos? ¿Uno solo? ¿El pastor debe madurar? ¿Nada más? ¿Un miembro por aquí, un miembro por allá? No, dice todos, hasta que todos lleguemos a conocerle a Él íntimamente. Si nosotros no desarrollamos una intimidad con el Señor, hermanos queridos, entonces usted no le va a conocer al Señor. Y si usted no le conoce al Señor, entonces usted no será maduro. Por consiguiente, la iglesia será afectada. Mira las implicaciones que tiene el hecho de que usted tenga un tiempo de intimidad con el Señor. Unos podrán estar remando a un lado, pero si usted no tiene un tiempo de intimidad con el Señor, de conocer al Señor, usted no va a crecer como individuo, como miembro de este cuerpo. Y por ende va a afectar al cuerpo. ¿Por qué? Porque todos, como un grupo, tenemos que llegar a esa medida de la fe. Todos debemos llegar a conocerlo. Y esto solo se puede conseguir indagando diligentemente en las Escrituras para extraer de ella lo que debemos creer acerca de Cristo. Usted no lo va a conseguir por infusión. Usted no va a orar toda la noche pidiéndole a Dios, Señor, yo quiero conocerte. No solamente así, sino buscando y indagando en lo que la Escritura dice acerca de Él. Si usted trata de pedir con todas sus fuerzas y no lee su palabra, usted no va a escuchar la voz de Dios. Porque la voz de Dios fue revelada a través de su palabra. Así que si quiere escuchar la voz de Dios y escuchar a ese Dios íntimamente y crecer, entonces usted debe intimar con el Señor.
Si nosotros no lo hacemos, eso traerá un problema para la iglesia. Pero no solamente para la iglesia, sino en nuestra vida práctica, en nuestro diario vivir. Así que una buena relación con Cristo en lo individual afecta a lo colectivo. Así como un órgano o un miembro del cuerpo funciona bien en la iglesia, trae beneficio al cuerpo. Si el órgano, por ejemplo, si los pulmones funcionan bien, entonces yo podré estar sano, yo podré respirar. Pero si mis pulmones están afectados, el cuerpo va a estar mal. Va a tener que estar siendo asistido artificialmente, porque nuestros pulmones no están respirando como debe ser. Pero en la medida que estos pulmones respiren claro y tengan esa claridad como tiene que ser y funcionen como tiene que funcionar, el cuerpo será beneficiado. Bueno, posiblemente, no posible, yo creo que en la iglesia hay miembros que son en los pulmones. Y que si usted como pulmón no respira bien o no hace su función, mejor dicho, toda la iglesia va a padecer. Entonces, en vez de trotar, no podemos trotar, necesitamos gatear. Porque si caminamos, inclusive nos cansamos y el cuerpo se fatiga. Y no podemos alcanzar aquello que debemos alcanzar. La meta se hace muy larga. La meta se hace inalcanzable. Pero esa meta se puede alcanzar mediante la intimidad con Cristo. Ahora, la idea de Pablo aquí es que él nos está dando un ejemplo a seguir. Él nos dice, nosotros debemos llegar a la unidad de la fe del Hijo de Dios. ¿A dónde? A un varón perfecto. A un varón perfecto. Y está en contraste, mejor dicho, con lo que dice el versículo 14. Para que no sean niños fluctuantes. Si tú eres un varón perfecto, no puedes ser niño. Y es necesario que la iglesia se estire. La iglesia, como un cuerpo, no se queda en el mismo lugar todo el tiempo. No todo el tiempo es niño. No, él va madurando con el pasar del tiempo. Y nosotros como iglesia estamos llamados a cumplir o a llegar a una meta. Bueno, un varón perfecto es nuestra meta. Eso contrasta pues con lo que es un niño. Y el patrón que nosotros debemos seguir no es otro sino Cristo mismo. Nuestro patrón es Cristo mismo. Ya nos lo reveló Pablo en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 29, dice de la siguiente manera. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nuestro hermano mayor es Cristo. Nuestro patrón a seguir es Cristo. Ese varón perfecto es Cristo. Hermanos, cuando nosotros nos enfocamos en el hermano que tenemos a nuestro lado, nosotros vamos a fallar. Y nosotros vamos a tener un patrón que no es el patrón bíblico y por eso vienen cosas a nuestras vidas. Viene el desánimo, la falta de fe, viene la tribulación y no sé qué hacer. Y como yo vi al hermano hacer tal cosa, pues yo entonces me entrego y digo, no, yo no voy a seguir en los caminos del Señor. Pero si mi patrón es Cristo, entonces yo debo considerar lo que dice la Biblia de Él. La Biblia dice en cuanto al ánimo, en Hebreos capítulo 12, que nosotros debemos mirar a Cristo. Nosotros debemos poner nuestra mirada en Cristo, quien es el autor y consumador de la fe. Él que sufrió tal contradicción de pecadores. Dice que antes de desmayar, nosotros debemos poner nuestra mirada en Él que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Sin embargo, Él continuó obedeciendo al Señor, sin importar lo que la iglesia en ese entonces o lo que los discípulos en ese entonces hicieron con Él. Lo negaron, lo olvidaron, pero la idea de Pablo aquí es que nosotros tenemos un varón perfecto, tenemos la meta de llegar a ser un varón perfecto, es decir, un modelo a seguir, así como en los costureras, aquí debe haber costureras, no sé, pero mi mamá era costurera y cuando ella iba a coser algo, ella tenía un patrón, ella dibujaba a su patrón y por el patrón se guiaba y entonces tú podías ver la blusa, la camisa, el pantalón, cómo quedaba tal cual el modelo era, porque tenía un modelo. Entonces nosotros tenemos un modelo también. Es más, nosotros como individuos, Dios nos creó y fuimos hechos bajo el modelo de Cristo. Adán fue hecho bajo el modelo de Cristo.
Pero por causa del pecado, esa imagen o ese modelo en el hombre se destrozó. El pecado destrozó el modelo que nosotros debíamos seguir. Y ¿sabe? Estamos extraviados ahora mismo y no sabemos cuál es el patrón. Y llevamos nuestra vida de acuerdo a las corrientes de este mundo. Y nuestro patrón entonces ahora son muchos patrones. Y ahora yo creo que es esto y creo que es lo otro y ya no sé qué creer. Bueno, el Señor nos va a afianzar. Por eso tuvo que venir Cristo a la tierra, encarnarse. Nuestro patrón encarnado tuvo que venir y mostrarnos cómo era. Mostrarnos el camino. Mostrarnos ese camino que nos llevaba al Padre. Porque el pecado ciertamente nos desvió. Y ese patrón que estaba claramente dibujado en el jardín del Edén, llegó a ser destrozado en nosotros. Y hasta el sol de hoy nosotros seguimos destrozando esa imagen. ¿Por qué? Bueno, porque muchos no han visto a Cristo en sus vidas. Porque muchos no están siguiendo el patrón de Cristo. Así que Cristo como patrón tuvo que venir y decirnos, así es que se hace. Bueno, iglesia, nosotros tenemos un patrón que no es el pastor. El pastor, dice la Biblia, que ciertamente debe comportarse como es digno. Y la Biblia dice que si su pastor es digno de imitar, entonces síganle. Pero si no es digno de imitar, entonces no le sigan. Si es la Biblia en él, si es Cristo en él, entonces síganlo. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y Pablo lo que estaba diciendo, en otras palabras, era, no me sigan a mí, yo estoy siguiendo a Cristo. Vengan conmigo. Nosotros no llegaremos a intimar a Dios si no tenemos, o a conocer a ese patrón, mejor dicho, si no tenemos una comunión con Él. Esa intimidad con Él nos debe hacer caminar como Él caminó. Nos debe hacer ver ante otras personas como diferentes, porque este mundo tomó un patrón diferente, pero nosotros tenemos el patrón de Cristo. Nosotros estamos llamados a ser iguales a Cristo en su amor, en obediencia, en santidad, en servicio. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 26, dice que el que pertenece en Él, en Cristo, debe andar como Él anduvo. ¿Usted cree en Cristo? ¿Perteneces a Cristo? Entonces debes andar como Él anduvo. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Queremos un ejemplo? ¿Necesitamos ejemplo? Sí, necesitamos ejemplo. Bueno, tenemos a Cristo, nuestro mejor y mayor ejemplo. Él es la imagen que nosotros debemos modelar, mostrar ante el mundo, ser semejantes a Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18 nos dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En otras palabras, usted va a contemplar a Cristo como en un espejo. Cuando usted se contempla en un espejo, usted ve los defectos que tiene. Bueno, usted va a ver a Cristo y cuando usted ve a Cristo, usted verá los defectos suyos. No vea al hermano, no se compare con el hermano, porque puede ser que usted diga, el hermano tiene este defecto, pero yo no lo tengo. Y entonces usted empieza a hacerse una imagen distorsionada de lo que es. Y si bien es cierto, nosotros no vamos a alcanzar a plenitud la imagen de Cristo mientras estemos en este cuerpo, nosotros sí debemos hacer algo, seguir el patrón. Seguir a esa imagen. Que nos parezcamos tanto a Él, que la gente allá afuera diga, ese es un cristiano. Que vivamos como Él. Y que como digan en el tiempo pasado que se dijo de los cristianos por primera vez en Antioquía, la gente dijo, estos son cristianos, de manera despectiva. ¿Y por qué? ¿Por qué los de Antioquía dijeron que estos eran cristianos? Como dije, de manera despectiva, no era algo honorable que les dijeran cristianos a alguien. Pero por primera vez se dijo en Antioquía esto. ¿Y por qué? Bueno, porque se parecían tanto a Cristo que era indudable que ellos fueran tan semejantes que todo lo que hacían se parecía a Cristo. Bueno, nosotros estamos llamados a hacer eso. Estamos llamados a hacer eso. Y si se puede lograr, porque estos hermanos en Antioquía lo hicieron. Y aunque no alcanzaron su perfección estando en la tierra, ellos caminaron tan parecido que
fueron dignos de llamarse cristianos. Mientras más contemplemos a Cristo en nuestro espejo, más nos pareceremos a Él. Eso se cumplirá en el cielo, que seremos perfectos, tal cual Él lo ha dicho en 1 de Juan 3, capítulo 3, versículo 2. Él nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no se ha manifestado eso, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. De tal manera que ahorita yo no lo puedo ver perfectamente, lo veo como un espejo, algo distorsionado por mi pecado. Sin embargo, sí se puede ver para seguir su modelo, y lo tenemos en su palabra. La Biblia habla del espejo, la Biblia como el espejo que refleja la verdad de Dios. Este versículo 13 de Efesios no solamente nos dice que hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios para alcanzar la madurez a un varón perfecto, sino a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la meta. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si bien es cierto, como habíamos dicho hace un momento, yo no soy eso ahora mismo, pero este proceso de transformación ya comenzó en nosotros. Si tú eres cristiano realmente, este proceso debe ser evidente en ti. Tú debes cada día parecerte más a Cristo. Si no es así, hermano, entonces hay algún problema en su vida, o hay un problema en cuanto a lo cristiano, si es o no es. Porque dice la Biblia que si tú eres de Él, si tú eres hijo de Dios, debes andar como Él anduvo. Esto me va a llevar al segundo punto. ¿Cómo puedo evidenciar que este cuerpo está madurando? ¿Cómo puedo evidenciar que yo, como individuo o como iglesia, como cuerpo, estamos madurando? Bueno, el apóstol nos da una doble evidencia aquí. En capítulo 14 y el capítulo 15 nos va a hablar de esas dos evidencias, y nos va a hablar de una evidencia negativa y una positiva. Es como ver dos cables de corriente, un positivo y un negativo, que hacen funcionar a cualquier instrumento que necesite un positivo y un negativo con corriente para poder animarse, despertarse. Bueno, usted necesita estas dos evidencias en su vida. Número 1, versículo 14, para que ya no seáis, niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que engañan para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, yo necesito tener, número 1, una firme convicción de lo que creo. Necesito tener una firme convicción de lo que creo. De la manera negativa, Pablo lo pone como: yo no puedo ser ya más niño. ¿Por qué yo no puedo ser un niño ya? Bueno, para ir madurando, yo tengo que ir dejando eso que era de niño, ¿verdad? Bueno, yo debo ser entonces una persona que va en el proceso de maduración, y lo primero que debo tener es una firmeza o una firme convicción de la fe que creo. El cristiano maduro no será arrastrado si tiene una firme convicción de fe por las olas que van y vienen. No seremos arrastrados de un lado a otro por corrientes de doctrinas que aparecen. Imagine por un momento un barco, y este ejemplo lo utilicé en la mañana. Un barco que no tiene ancla y que está en medio de una tempestad. ¿Qué pasa con ese barco? Será arrastrado de un lado a otro, no tendrá rumbo fijo, y que tarde o temprano, si está cerca de un peñadero, va a chocar con ese peñadero y se va a destrozar, inclusive tendrá daños que puede ser irreparable. Bueno, el cristiano que está en este proceso debe tener esa firme convicción de fe. ¿Por qué? Porque no voy a ser arrastrado por cualquier viento de doctrina. La palabra fluctuante en este pasaje habla de zarandear o sacudir, como las corrientes del agua sacuden a un barco que está a la deriva. Entonces, el no tener una clara estabilidad doctrinal es evidencia de inmadurez.
Y como un barco a la deriva, seremos arrastrados por cualquier persona que venga y nos diga, la Biblia dice esto. El maduro en la fe puede y sabe discernir entre la verdad y el error. Voy a repetir eso. El maduro en la fe sabe y debe discernir entre el error y la verdad. Incluso cuando los errores no son tan evidentes. Porque hay errores, hermanos, que son evidentes. Por ejemplo, si se presentara un hombre en la iglesia aquí a hablarnos de Cristo y nos dice que Cristo era hermano de Satanás, ya usted sabe. Por favor, eso es una locura. Pero nosotros debemos discernir aquellas verdades también que no son fáciles de discernir. Las verdades que a veces son muy sutiles, los errores, que son muy sutiles. Alguien dijo, creo que fue Martín Lutero que dijo, que la herejía más grande está constituida con mucha verdad y una gota de error. Eso fue lo que hizo Satanás. Satanás llegó a Eva con mucha verdad, pero torció esa verdad. Pero vas a conocer el bien y el mal. Pero no le dijo la consecuencia de eso. Bueno, nosotros estamos acá, hermano, porque necesitamos ese proceso de maduración. Y usted debe ser responsable en no solamente en venir y escuchar la palabra del Señor para ir madurando, sino que en su casa usted debe ir y escudriñar, leer, indagar diligentemente. Es necesario que nosotros mostremos evidencia de madurez también. En que el contexto que Pablo está hablando aquí habla del contexto de la unidad, ¿verdad? Del capítulo completo habla de la unidad. Y lo que Pablo dice es que nuestra madurez está en sintonía con lo doctrinal. La doctrina y la unidad son dos cosas que no deben separar. Yo he escuchado muchas veces a personas que dicen, no, yo no voy con la doctrina porque la doctrina divide. Pablo no está diciendo eso aquí. Pablo está más bien hablando que la unidad no es a costa de la doctrina. La unidad no es a costa de la doctrina. Hay un cuerpo de doctrina la cual nosotros debemos seguir. Él insiste en la unidad de la iglesia. No dice que la unidad es lograda cuando se pongan a un lado aquellas doctrinas que son fundamentales. No, hermano, prediquemos del amor, no de la doctrina. Prediquemos que Dios es amor, pero no prediquemos que Dios es ira, porque eso ofende, hermano. Hermano, no diga que somos pecadores, porque eso me hace sentir chiquito. Pues es precisamente lo que debemos presentir o sentir nosotros. Sentirnos tan chiquitos porque eso somos. Somos tan insignificantes delante de Dios que no somos nada. Y por eso necesitamos la verdad en amor. Por eso necesitamos un cuerpo de doctrina donde nosotros podamos crecer. Y hay doctrinas que son vitales y hay otras que son un poco, vamos a decir, grises, que nosotros podemos negociar. Hay doctrinas fundamentales en las cuales uno debe estar firme, pero hay otras doctrinas que quizás son un poco más flexibles, por decirlo de una manera, que uno puede negociar por aras de la paz. Y usted puede negociar el hecho de que, en mi iglesia tocamos con batería. Y hay iglesias que dicen, no tocamos con batería. Y eso podemos ponerlo a un lado, decir, bueno, está bien, hermano, si eso te ofende, pues yo no usaré batería cuando vaya a tu iglesia. Y cuando tú vengas a la mía, yo no voy a exigir la batería porque en mi casa yo tengo batería. Y eso lo podemos poner a un lado. Pero hay doctrinas fundamentales en las cuales nosotros no debemos negociar. Porque si negociamos en estas doctrinas fundamentales, buscando la unidad, entonces seríamos infieles a Cristo. Seríamos infieles a la Escritura, aquello que Él nos ha enseñado con tanta claridad. El buscar la unidad sin tener en cuenta la doctrina fundamental, lo que hace es crear una falsa unidad. Y tenemos después lo que llaman por allá afuera ecumenismo, donde todos nos centramos en un solo lugar y cada quien cree lo que bien le parece. Pero la iglesia no debe ser así. La iglesia debe tener un cuerpo de doctrinas fundamentales en la cual permanecer firme. Por eso es importante que nosotros como iglesia tengamos una confesión de fe. Un cuerpo doctrinal en donde nos mantengamos unidos y firmes para no ser movidos ni arrastrados de un lado a otro. El versículo 14 dice que estas personas
estos falsos maestros están trayendo una enseñanza que es amañada, que tuerce. Artimañas, la palabra artimañas viene de la palabra cubio, perdón. Y ese término deriva de la palabra cubo, que viene también de la palabra dado, los dados de azar. Esos dados que se juegan en el azar, usted sabe que hay empresas que tienen estos negocios y entonces los dados son amañados. Se pone peso sobre alguna esquina para que cuando tú los tires, no importa cuán fuerte lo tires, va a ir siempre a caer en ese lugar donde a ellos les conviene. Entonces, esta palabra aquí, artimañas, son los que usan muchos maestros, falsos maestros quiero decir, de las Escrituras, para torcer, para desviar al que está en la verdad. Y el que está en la verdad entonces no puede discernirlo. ¿Por qué? Porque no es maduro. Porque el enemigo viene con sus dados, engañando a la gente, trayéndole mucha verdad y algo de error. Y entonces terminamos equivocados, haciendo lo que no deberíamos hacer. Hermanos, el error y la falsedad tienen consecuencias en nuestra vida práctica. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33, nos habla de que Pablo le está diciendo a los corintios, hablando de la resurrección de los muertos, él les va a llamar, eso es en Primera de Corintios capítulo 15, versículos 33, él le dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y a veces nosotros pensamos que ese pasaje habla de que yo no me debo juntar con aquella persona que dice malas palabras. Y sí, puede ser aplicado a eso. Pero el sentido exegético que está allí en el pasaje, o textual, habla de personas que estaban enseñando que la doctrina de la resurrección ya se efectuó, que eso no tiene razón de ser, que el cristiano no vendrá a resurrección. Y Pablo le dice a los corintios, hey, no se junte con esa gente que está hablando doctrinalmente errado, porque las malas costumbres corrompen. Hermanos, hay cosas que nosotros vemos en la televisión, y hablando de cadenas de televisión que se llaman cristianas, que yo en lo particular tengo que cambiarlo. A veces me quedo para ver qué están diciendo, y es tan fuerte lo que están diciendo. Mi esposa está por ahí que cada vez que estamos viendo algo, dan ganas de sacar eso de allí, porque están torciendo la Escritura de tal manera que están siendo infieles con la palabra del Señor. Hermanos, nosotros debemos guardar nuestra compostura, guardar nuestra intimidad con el Señor, y cuando estemos con una persona que está errada de acuerdo a lo que nosotros creemos, nosotros debemos evitar compañías como esa. Ayudarle al hermano si él se deja ayudar, pero si no se deja ayudar, sino que quiere venir a convencerme de que, por ejemplo, una doctrina fundamental, que la salvación es por obra, usted puede decirle, no, la Biblia dice que la salvación es por gracia. No, pero es que yo decidí salvarme, porque Dios es un caballero y Él no puede venir a mí a forzarme a hacer nada. Sí, yo le digo, Dios, creador del cielo y la tierra, no puede forzarte. No puede forzarte. Entonces, si Él no puede forzarte, estás perdido. Porque la Biblia dice que nosotros no queremos venir a Dios, porque no hay bueno ni a uno. Entonces, no puede ser que la salvación sea por obras. No puede ser que la salvación sea ganada porque yo decidí. No, la salvación tiene que ser de Dios. Como la Biblia lo dice, de principio a fin, Él es el autor y consumador de esa fe. De tal manera que hay errores en los cuales la iglesia está metida, donde nosotros debemos despojarnos de eso y empezar a vivir la verdad de Cristo. ¿Cómo puedo conocer el error? ¿O cómo puedo distinguir el error de la verdad? Cuando conocemos más la verdad, el error será fácilmente descubierto. ¿Usted quiere saber la diferencia entre uno y otro? Busque la verdad. Y cuando usted tenga la verdad, usted podrá discernir el error. ¿Quiere conocer la verdad? Venga a Cristo, conozca de su palabra. Hermanos, hay hermanos que han torcido el evangelio de Cristo.
Y la Biblia nos enseña en Gálatas capítulo 1 que aquel que predica un evangelio diferente al que ya está anunciado sea maldito. Hermano, esto es peligroso. Porque si nosotros no escudriñamos qué es el evangelio y creemos que estamos dando el evangelio cuando no es el evangelio, entonces nos convertimos en malditos. Esto no lo digo yo, sino Gálatas, su palabra lo dice. De tal manera que esto no es sencillo o simplemente algo que debemos dejar. No. El evangelio no es negociable. El evangelio es lo que la palabra de Dios dice y nosotros debemos mantenernos firmes en eso. Hermanos, porque lo que está en juego es la gloria de Cristo. Lo que está en juego es la vida espiritual de la iglesia. Lo que está en juego son almas, son personas. Y se está jugando con esto. Los creyentes maduros no solamente tienen una firme convicción de su fe, sino que siguen la verdad en amor. Y aquí vemos el equilibrio. Ahora el Señor nos va a decir, no solamente no debes ser como un niño que eres llevado de un lado a otro, sino que tienes tu ancla firme en Cristo y en verdades doctrinales bien claras en su palabra, sino que además usted también sigue la verdad en amor. Versículo 15. Sino que, y esta es la parte positiva, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Siguiendo la verdad en amor. ¿Qué significa esa frase, siguiendo la verdad? Bueno, significa hablar. Significa relacionarse o actuar conforme a la verdad. Algunos otros dicen que esta frase sería mejor traducida como andar de una forma veraz. Nosotros como hijos de Dios, nosotros debemos andar y vivir en la verdad, seguir la verdad. Y es importante nosotros proclamar la verdad de Dios en este tiempo donde la verdad ya no es verdad. O por lo menos el mundo así lo cree. Que la verdad ahora es cualquier cosa que yo creo. Y que mi verdad es diferente a tu verdad. Pero la Biblia dice que no es así. Nosotros tenemos una verdad y la encontramos en su palabra. Verdad absoluta. La idea es que la verdad de Dios sea nuestra autoridad suprema en lo que pensamos, decimos o hacemos. En donde usted se desenvuelva, hermano. Y esto es práctico. La verdad debe verse en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro lugar donde estamos desenvolviéndonos. Pero debe mostrarse en amor. ¿Por qué? Porque la verdad sin amor es algo perjudicial y muy dañino, hermano. La verdad sin amor es algo muy dañino. Tanto como lo es el amar sin la verdad. Pensemos un momento sobre esto. Yo digo, nosotros tenemos la verdad, pero no muestro amor por ningún lado. Se convierte en algo muy difícil de sostener, de recibir. ¿Por qué? Porque no hay amor en eso. Simplemente hay, mandamiento. Y siento que me están regañando. Pero cuando hay la verdad en amor, entonces hay una armonía perfecta. Pero pensemos entonces el lado contrario. Cuando hay mucho amor y no hay verdad, entonces yo no realmente estoy queriendo a esa persona. Porque pensemos en el ejemplo, hay una persona que está próxima a ser atropellada. Y viene un camión de cemento cargado, pero viene a toda máquina y los frenos se le fueron. Y usted está en un punto donde puede ayudar a esa persona. Y usted no le va a decir a la persona, ¿verdad? Hermano, por favor, hermano, si usted es tan amable de moverse un poquito para el lado, porque el camión viene corriendo. Usted no le va a decir eso. Usted ve al hermano en esa posición difícil y usted le grita, hermano, corra. ¿Y por qué? Porque le ama. Porque usted está protegiéndolo de la verdad, o del error, o del daño que está en ese momento. Pero cuando nosotros, en vez de dar la verdad en amor, es decir, decir la verdad con urgencia, si nosotros negociamos eso, puede ser que el camión venga y se le pase por encima al hermano. Hermanos, no nos engañemos. Yo amo, lo demuestro con decir verdad.
Y Señor, sí, la verdad duele, hermano, la verdad duele. Sí, sí duele, hermano, pero es necesaria. Es necesaria la verdad. Cristo es verdad. Y sí, y trae en nosotros pues alguna cuestión difícil en nuestro cuerpo cuando escuchamos que no estoy obrando de acuerdo a la verdad y yo me quiero oponer a esa verdad. Pero recordemos, Él lo hizo por amor. Él lo hizo por amor. Y el libro de Efesios, aparte de doctrinas tan fundamentales que nos viene diciendo y profundas, este libro de Efesios está bañado en amor. Si usted puede repasar, y no voy a repasarlo por el tiempo, pero si usted repasa esos pasajes, por ejemplo, repasa Efesios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, si usted empieza a leerlos, usted va a conseguir en todas las partes, versículo tras versículo, amor, 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 amor. Cristo viene diciendo verdad en amor. El amor fue el motivo, fue lo que motivó a Dios a escogernos, a ti y a mí. Dios nos escogió por el puro afecto de su amor. Él nos escogió por su amor. Ese amor se manifestó en la cruz y nosotros debemos manifestarlo, no solamente entre hermanos, entre nosotros, pero también con el prójimo. El amor y la verdad siempre deben andar juntos. No se puede escoger entre el amor y la verdad. Ellas dos van unidas. Sigamos la verdad en amor. ¿Para qué? Dice el versículo, para que crezcamos. Versículo 15. Sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Es que yo quiero crecer, hermano. Hermano, la verdad es que usted necesita orar más y leer más. No, hermano, usted siempre me dice eso. Hermano, si usted quiere crecer, esa es la verdad. Hermano, usted no tiene comunión con los hermanos. Usted no viene a la iglesia siquiera. Usted pasa 3, 4 meses fuera de la iglesia y no está estimulado en el amor entre nosotros. Y luego viene a la iglesia y se le dice, hermano, debe tener comunión. Y entonces usted dirá, oye, el hermano es muy duro. No, pero es que eso es lo que es. No podemos nosotros negociar entre la verdad y no decir la verdad. Ellas dos van de la mano. Cristo es nuestra cabeza, la cabeza de este cuerpo, y Él nos enseñó cómo debemos hacer para andar en verdad y en amor. Él es nuestro patrón, como hemos dicho hace un momento, nuestro modelo a seguir, así que todo lo que hagamos debemos hacerlo viendo a nuestro modelo. Esto es Cristo. Nosotros cada día debemos permanecer en Cristo, debemos permanecer en ese espejo viéndonos constantemente. ¿Por qué? Porque en ese proceso, mientras yo veo más a Cristo, entonces yo voy a ir madurando. Y yo voy a ir madurando porque hay una lucha interna, hermanos, y eso hay que reconocerlo. Cada uno de nosotros pelea contra sí mismo. ¿Por qué? Pues yo no quiero orar, yo no quiero leer, yo no quiero tener un tiempo de ayuno. No, yo no quiero hacer eso. ¿Por qué? Bueno, porque mi carne me lo está prohibiendo. Mi carne está en constante choque contra mi espíritu. Y yo debo oponerme a eso. Debo pelear con eso. Por eso debo ver constantemente a Cristo. El cristiano no hace que, el cristianismo nos hace que estemos en constante modificación de esos malos hábitos. Nosotros venimos de un mundo donde fuimos enseñados con muchos malos hábitos y necesitamos pasar por Cristo para que esos malos hábitos vayan saliendo. El cristianismo bíblico te transformará, hermano. El cristianismo bíblico te transformará. Y no es de mes en mes, es cada día. Cada día. Si eso no es así, entonces usted no es un verdadero cristiano. Si eso no es así, entonces usted no es un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque no puede ser posible que la palabra de Dios sea leída y yo tenga comunión íntima con Dios y yo no sufra un cambio. Eso es imposible para el que es cristiano. Pero para el que no lo es, ciertamente, pues, es un día más. Él dice que su misericordia se nueva cada día, ¿verdad? Nos da la oportunidad cada día para que nosotros podamos ir a su palabra y escudriñarla y aprender de ella. Bueno, nosotros debemos poner en práctica. No solamente leer y dejar allí, sino poner en práctica. Ahora, hay un proceso.
Y nosotros no lo hemos alcanzado ya, pero estamos ya encaminados en ese proceso. Tercer punto, ¿cómo se da ese proceso de madurez? ¿Hay una evidencia de madurez? Sí, porque ya yo no soy niño, yo estoy caminando hacia la madurez. Tengo un cuerpo de fe, pero no solamente tengo un cuerpo de fe, sino que yo no me dejo arrastrar por ninguna cosa, por ese mismo cuerpo de fe, pero aparte de eso, yo estoy siguiendo la verdad en amor. Esas son evidencias. ¿Cómo se da ese proceso entonces? ¿Será que yo de la nada vengo y digo, ok, yo voy a empezar a hacer eso? Bueno, no. Hay un proceso y es que cada creyente, miembro de la iglesia, de su iglesia, mejor dicho, es parte del cuerpo. Y Cristo nos va dando a nosotros para que nosotros también demos a nuestro hermano. Es un proceso. Cada creyente, miembro de la iglesia, se ayuda entre sí. Así como el cuerpo humano, cada órgano se ayuda entre sí. El dar y recibir lo que Cristo nos ha dado, nosotros debemos hacerlo. Número uno, Cristo hizo algo por nosotros. Este es el proceso. Nos salvó, nos dio vida. Y en consecuencia nosotros debemos mostrar eso que Dios nos ha dado en beneficio de otro. Y eso es madurez. Versículo 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿De quién? Es decir, de Cristo. Esa palabra ahí, ¿de quién? Viene hablando de lo que ya había dicho en el versículo 15, y está hablando de Cristo. Dice, ¿de quién? Es decir, Cristo, el cuerpo recibe su crecimiento. ¿De quién recibimos nuestro crecimiento? De Cristo. Cristo es el que da el crecimiento. Colosenses capítulo 2, versículos 18 y 19 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando la humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchándose en su propia mente carnal, y no agarrándose, esa es la palabra asir, haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crecen en el crecimiento que Dios da. ¿Cómo crece la iglesia? De acuerdo a lo que Dios da. Pero hay una cosa interesante allí. Hay unas coyunturas que se hacen nombrar, hay unos ligamentos que se hacen nombrar. ¿Cómo funciona? Esta unión con Cristo, Él la define en 1 de Juan, capítulo 14, versículos 21 y 23, donde nos habla de las Escrituras. Y usted puede ir a buscar después estos pasajes. Donde nos habla que es en la Escritura donde yo voy a conseguir eso que necesito aprender de Cristo. Si usted lee el capítulo 15, versículos del 5 al 10, usted va a ver también en Juan capítulo 15, versículos del 5 al 10, usted va a ver ese amor que Cristo ha tenido para con nosotros, pero la Escritura que nos ha dejado para que nosotros crezcamos en ese amor. Y así, unidos en Cristo, nosotros podemos crecer. Ahora, ese crecimiento que yo tengo en lo particular ayuda al crecimiento de la iglesia. Él me hace crecer a mí y como consecuencia crece la iglesia. El cuerpo también recibe no solamente el crecimiento de Dios, sino recibe la unidad y la coordinación. No es un cuerpo mal hecho, ¿verdad? Que camina todo deformado. No, es un cuerpo que camina correctamente. Eso también lo da Dios. Ese cuerpo también recibe unidad y coordinación de Cristo. Dice, este cuerpo bien concertado y unido entre sí. Dios nos da el crecimiento, pero también nos ayuda, nos une. Él te ha salvado y te pone en una iglesia. Y no solamente te pone en una iglesia, te da dones y talentos específicos para que usted entre perfectamente ahí. No es que usted entre en una cola y dice, bueno, voy a esperar que el hermano termine de hacer lo que va a hacer para yo también hacer lo mismo. No. Todos somos parte de una iglesia. Y como un todo, nosotros debemos crecer. Estamos unidos por la coyuntura, que es un punto de conexión, de contacto, donde se unen una pieza. Si usted ve un dedo, pues hay varias coyunturas en un dedo. Y esto une a esta parte y esta otra parte une a otra parte. Y así cada uno de nosotros debe funcionar. Ahora, estas coyunturas funcionan como un conducto por medio del cual la provisión de Cristo es transmitida a otro. Por eso dice que todas las piezas se ayudan mutuamente como una cadena. Esa coyuntura está allí puesta para transmitir de un lado a otro
el funcionamiento que debe tener. Ahora pensemos en eso, en lo práctico. Si nosotros como iglesia tenemos un fémur, ¿verdad? Y ese fémur tiene una coyuntura que no está funcionando, que no está recibiendo como debe recibir, el cuerpo va a renquear, va a caminar cojo, Pero cuando esta coyuntura está recibiendo de Cristo ese beneficio y está siendo edificado, la iglesia, el cuerpo, puede caminar mejor, puede crecer. Cristo ha colocado a cada miembro en la iglesia en un lugar específico, bajo liderazgo de pastores maestros, que a través de ellos, Cristo y por su palabra, equipan a este cuerpo de creyentes, para que funcionen bien en el lugar específico que Dios le ha colocado, para así poder desarrollarse y llegar a la madurez que Dios nos demanda, a la estatura de la plenitud de Cristo. En la medida que cada uno funcione bien, trasladará eso que Dios le ha dado a otro hermano. Si usted está maduro en la fe, usted verá un crecimiento personal y usted transmitirá ese crecimiento a otro. Y ese otro será edificado y así la iglesia crecerá. Si eres un miembro aislado de la iglesia o no pones en funcionamiento el don específico que Dios te ha dado, o que tal vez trates de usurpar el don de otro, la iglesia no crecerá, no madurará. En otras palabras, ese cuerpo se va a ir pudriendo poco a poco, o por lo menos ese miembro se va a ir pudriendo poco a poco. Si eres un miembro conectado, bien conectado en las cosas del Señor, entonces servirá para que este cuerpo camine como tiene que caminar. No aislado, sino bien coyuntado, ayudando al otro. Lo que su crecimiento, su desarrollo, afectará al cuerpo. Si no hay unidad y amor, no podrá traspasarse lo que he recibido de Cristo. Es imposible que yo transmita lo que Dios me ha dado a mí si yo no tengo unidad con la iglesia. Es imposible que yo transmita lo que Dios me ha dado si yo no me congrego, si no tengo comunión con los hermanos. Y como esta mañana, ¿verdad? Muchas acciones de gracia, de gozo, de ánimo para nosotros. Esas nos ayudan a crecer a nosotros. Porque en la medida que el Señor va ayudando al hermano a crecer en eso que está creciendo el hermano, nosotros nos gozamos y podemos ver, oye, si Dios fue fiel con nuestra hermana porque las promesas de Dios están siendo efectivas en su vida, entonces lo será conmigo porque yo también soy hijo de Dios. Pero cuando yo no lo veo, yo no lo escucho como Dios está trabajando por medio de una hermana, entonces yo vengo a la iglesia simplemente por rutina. Me siento, me paro, me voy. Me siento, me paro, me voy. El domingo que vengo, no vengo. No vengo el otro domingo, no vengo el otro domingo. Cuando termino siendo un miembro de la iglesia, pero que ha perdido su funcionamiento. Y entonces la iglesia sufre. La iglesia sufre, mi hermano. Alguien dijo que el crecimiento de la iglesia son indispensables dos cosas. Y esto es la verdad y el amor. Y ese dijo que el amor es la atmósfera en donde crece la iglesia. Nosotros podemos decir que tenemos verdad en Cristo, amén. Tenemos la palabra de Dios acá. Pero podemos decir también que tenemos amor. Y nunca enfatizando uno más que otro, sino que los dos en perfecta armonía. Y nosotros podemos decir que hay una atmósfera de amor en la iglesia Vida Nueva, gloria a Dios por eso. Eso significa que estamos creciendo, que podemos crecer. Y que cuando nos equivoquemos y se nos llame la atención, eso significa que el hermano me ama. Porque el Padre al Hijo que ama, disciplina, corrige. Bueno, cuanto más nuestro Dios. Miremos alrededor, hermano. Usted puede mirarse unos con otros. Y sabe, somos hermanos en Cristo. Ese es su hermano. Esa es la persona que Dios ha puesto a su lado para la eternidad. Desde aquí hasta la eternidad. En el cielo usted no verá a otro sino que a su hermano. Y su hermano ahorita le está, pisando ahí el dedo gordo que tiene un uñero. Y cada vez que usted le pisan ese uñero, ay, ese hermano me está pisando el uñero. Y usted podrá decir, este hermano no lo soporto. Pero lo amo en amor. Lo amo en el amor de Cristo. Y puede ser que me cause
ganas de llorar cada vez que Él me regaña o que me exhorta o que trata de animarme. Pero sé que lo hace con una motivación, el amor. Sé que lo hace con la simple motivación de hacernos crecer. Mi hermano, tú estás aquí porque Dios te ha puesto en esta iglesia, para que funciones en esta iglesia, para que tú desarrolles el don que te ha dado en esta iglesia. De tal manera que cuando usted no está, la iglesia sufre. Si usted viene y dice, ahora me voy para otra iglesia y paso el domingo en la otra iglesia, la iglesia sufre. Porque no somos nosotros, sí, ciertamente Dios pone a cada uno de nosotros en el cuerpo, pero cada uno de nosotros, hermanos, es de total importancia. Puede ser que algunos de nosotros pues estemos haciendo algo que no esté bien, pues el cuerpo se va a doler. El cuerpo se va a doler. Es imposible crecer si no estoy dentro de un cuerpo. Y si usted no está dentro de un cuerpo, pero está llegando a la iglesia constantemente y usted dice, hermano, yo quiero ser parte del cuerpo de Cristo. Bueno, nosotros como iglesia tenemos un tiempo donde nos comprometemos y tenemos un compromiso frente a la iglesia. Y ese compromiso es hacerme miembro de la iglesia. ¿Qué significa? Bueno, implica que usted tiene un compromiso delante de Dios, que usted como miembro de la iglesia no solamente va a orar por la iglesia, va a velar por la iglesia, sino también va a dar testimonio por la iglesia, pero también va a ayudar, va a cooperar a que este cuerpo crezca. Y que ese don que Dios ha dado a usted lo pondrá al servicio de la iglesia para que ella vaya creciendo. En la atmósfera, amor, debe haber amor, debe haber unidad y entonces habrá crecimiento. Pero nunca a expensas de la doctrina. Es imposible que crezcamos dejando a un lado el cuerpo de doctrina, doctrinas fundamentales, doctrinas bíblicas. No es el amor porque la doctrina divide, eso es un error. La doctrina realmente une, ese es el punto de Pablo. Que la doctrina nos une, no nos separa. Vamos a orar, hermano. Dios, te doy gracias, mi Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por lo que has hecho, Señor, con nosotros. Gracias por salvarnos, gracias por traernos a esta iglesia, Señor. Señor, y si tu palabra, Señor, así como nos ha enseñado, que debemos andar como tú en este mundo, Señor, que debemos seguir nuestro ejemplo, que eres tú, que debemos ir madurando, Señor, en tu palabra. Señor, yo te ruego que eso no solamente sea una verdad hablada, sino que sea una verdad vivida, Señor. Que nosotros, cada uno de nosotros, veamos la importancia que tenemos, Dios, en buscarte a ti en la intimidad. Padre, porque eso trae un bien colectivo. Señor, que cada uno de nosotros sienta en su corazón verdaderamente la necesidad de buscarte de todo corazón, de escudriñar tu palabra y encontrar en ella, Señor, lo que tú tienes para nosotros, para así yo crecer y crecer cada uno en amor, pero en lo colectivo, como iglesia, llegar a la madurez que tú nos demandas, Señor. Ayúdanos, Señor, en este proceso, porque sabemos que tú das el crecimiento, das la coordinación, das la unidad, Señor. Ayúdanos a nosotros a poder cada día ir perfeccionándonos en tu amor y en tu verdad. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús.